Hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro siguiente devocional de la serie del libro de Filipenses, a los Filipenses. En esta ocasión quiero que vayamos a su Biblia, al libro de Filipenses capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 30. Es de ahí donde vamos a estar tomando nuestro devocional de esta mañana. Y el tema, ¿verdad? La misma Biblia nos lo marca. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Y quiero que en esta mañana meditemos un poquito, hermanos, en estos pasajes y veamos qué quiere decir o qué significa, según la Escritura, vivir en Cristo. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Y uno de los pasajes más usados casi por la mayoría de los cristianos es el versículo 21 de Filipenses 1. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y muchos cristianos piensan que están haciendo eso en realidad, porque nos apropiamos de ciertos versículos y pensamos: ese pasaje significa lo que yo estoy haciendo, y pensamos a veces que significa ser cristiano nada más, venir a la iglesia, y muchos cristianos solamente a un solo culto o dos cultos cuando mucho, y piensan que ya están haciendo lo que el apóstol Pablo hacía cuando él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero que veamos algunas cosas bien rápidamente en esta lectura de qué significa entonces vivir en Cristo y morir ser ganancia. ¿Qué significa eso? Vamos a ir muy rápido y vamos a ver aquí algunas cosas. Primero, ¿qué significa vivir en Cristo? Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa esa frase? ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo según estos pasajes? Le animo a que usted lea. No vamos a tener el tiempo para leerlo ahorita todos nosotros, solamente voy a ir a los versículos, algunos versículos, pero yo le animo a que usted lea esos pasajes. Esos versículos son del versículo 12 al versículo 30. Primero, hermanos, según lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, cuando él dijo: para mí el vivir es Cristo, significa varias cosas. Una de ellas es que significaba sufrir por Cristo. Cuando alguien dice: para mí el vivir es Cristo, hermanos, implica también el sufrir por Cristo. El apóstol Pablo lo dice así, versículo 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. El apóstol Pablo está hablando aquí de sus prisiones. Él estaba encarcelado cuando escribe esta carta, hemos dicho eso. Y entonces el que el apóstol Pablo dijera: para mí el vivir es Cristo, implicaba que había sufrido por Cristo, hermano. Hoy en día los cristianos no queremos sufrir nada por Cristo, mas sin embargo nos apropiamos del pasaje: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No somos capaces de sacrificar ni siquiera un poquito, ni siquiera para venir a los cultos fielmente, o evangelizar, o hacer algo para Él. A veces estamos muy cómodos y pensamos que estamos como el apóstol Pablo, diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no es así, hermano. El apóstol Pablo literalmente estaba en una prisión, estaba siendo maltratado, no estaba en buenas condiciones, y él puede decir: para mí el vivir es Cristo. Pero no solamente implicaba eso. El vivir en Cristo, para el apóstol Pablo también predicaba hacer todo lo necesario para predicar el Evangelio. Vea lo que dice el versículo 12 también. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Imagínense, aún estando encarcelado y sufriendo, él lo que le importaba, o lo que a él llamaba la atención, era que lo que le había sucedido había redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y luego el versículo 14 dice que los hermanos se atreven mucho más a hablar la palabra. Y luego el versículo 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo. Versículo 16 dice: los unos anuncian a Cristo. Y el versículo 18 dice: Cristo es anunciado. Y constantemente encontramos frases como esas, donde el apóstol Pablo está diciendo: lo más importante de vivir en Cristo es predicar el Evangelio. Sufría por el Evangelio. Él literalmente sufría por el Evangelio, por Cristo y por predicar el Evangelio. Pero predicaba el Evangelio, estuviera donde estuviera, él predicaba el Evangelio. Luego también, hermanos,
Número 3, para mí el vivir es Cristo significaba para el apóstol Pablo ser bendición a la obra de Dios, ser bendición. Su vida tenía un propósito, porque él empieza a decir que bueno, era mejor estar con Cristo y ya haber muerto y haber ido a la presencia de Dios, pero él dice, el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Entonces aquí entendemos que cuando el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, estaba hablando de que él era un beneficio a la obra. Ahora, yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente estamos haciendo lo que el apóstol Pablo hacía? Vivir, para mí el vivir es Cristo. ¿Será eso para nosotros? ¿Somos beneficio a la obra? Hermano, mira, escúchame esto. Tristemente, muchos cristianos en esta pandemia no los hemos visto estar siendo beneficio a la obra. Ahora, yo no quiero juzgar a nada, pero hay cristianos que no hemos visto su interés por la obra, no hemos visto su amor por la obra. Hay muchos que no hemos sabido si realmente están apoyando, están ofrendando, están diezmando, están haciendo algo por la obra. Ya hemos dicho que podemos hacer siempre algo por la obra de Dios, no importa que estemos en confinamiento, pero habrá o hay cristianos que no han hecho eso y bueno, yo le quiero animar a que busquemos hacer algo por la obra de Dios, porque muchos nos gusta usar el pasaje, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y pensamos que somos tremendos cristianos, pero realmente no estamos haciendo lo que el apóstol Pablo hacía cuando decía, para mí el vivir es Cristo. Y luego vivir en Cristo, vea lo que dice versículo 24, dice, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él dijo, mira, yo prefiero quedarme aquí porque es necesaria mi vida para ustedes. Será necesaria la vida nuestra para la obra de Dios, para la iglesia, para los demás cristianos. Y luego ve lo que dice versículo 25, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El apóstol Pablo decía, mira, yo me voy a quedar aquí porque mi presencia entre los creyentes, entre la iglesia, es para provecho y gozo de la fe. ¿Será eso en nuestra vida para la obra de Dios? Y luego, eso para mí, según este pasaje, es lo que el apóstol Pablo dijo cuando mencionó, para mí el vivir es Cristo. Número 1, sufrir por Él, sufría por Él, pagaba un precio por lo que hacía, predicaba el Evangelio como diera lugar, donde Él estuviera. Número 3, era bendición a la obra. Y número 4, vivía dignamente. Vea lo que dice la Escritura. Solamente versículo 27, que os comportéis como es digno del Evangelio. Él pedía que los cristianos se comportaran dignamente, vivía como un cristiano, mostraba ser un cristiano. Para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo quiere decir sufrir por Él, predicar el Evangelio, ser de bendición a la obra y vivir dignamente. Morir es ganancia, dijo luego Él. Pero hermano, muchos de nosotros en realidad no estamos preparados para eso. No quiere decir que no seamos salvos, no estoy diciendo eso. Quiero decir que realmente no tenemos un amor por decir, bueno, si yo muero es ganancia porque voy a estar con el Señor. ¿Y qué significa el morir es ganancia? Pues significa simple y sencillamente que quiere decir que estaremos con el Señor, con Cristo. Para Él era ganancia eso. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él iba seguro de que recibiría coronas, de que había hecho algo por el Señor. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia? Él sabía que iba a recibir una corona, que iba a recibir premios, que iba a dar buenas cuentas delante del Señor. Para él morir era ganancia, porque no solamente iba a estar con el Señor, pero iba a recibir coronas, iba a recibir galardones e iba a dar buenas cuentas delante del Señor. ¿Cómo estamos nosotros? Cuando veamos otra vez estos pasajes y pensamos en el pasaje de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, deberíamos pensar en estas cosas. ¿Realmente ese versículo es real en mi vida? ¿Es real en mi vida? ¿Lo estoy viviendo? ¿Lo estoy haciendo así? ¿O todavía me falta? Si todavía me falta, tenemos que ir adelante. El apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y dice que se extiende a lo que está adelante. Así debería ser nuestra vida. Pensemos en eso, hermano. El libro de Filipenses nos va a dar muchas lecciones muy bonitas, muy interesantes. Le animo a que considere esto y pensemos,
Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Si así es, qué bendición. Si estamos en ese camino, sigamos en ese camino. No quiero decir que todos seamos perfectos, que todos lo estemos haciendo, pero hay que esforzarnos por hacerlo cada vez mejor. Si no, hay que rectificar y hay que decir, yo voy a tratar de que ese pasaje sea una realidad en mi vida. Hermano, le animo a que siga fiel, siga adelante. Gracias por tomar tiempo para mirar los videos, los devocionales. El Señor le bendiga y le guarde. Gracias.